Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, capítulo 41 y versículo 41, donde dice: Dijo además Faraón a José: He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. José fue elevado a la diestra de Faraón, dándole así autoridad para hablar en nombre de Faraón. En el Nuevo Testamento nos muestra que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, derramó esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con seguridad toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y los versículos 33 al 36. Y también nos dice en Hebreos, capítulo 1 y versículo 13, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Continúo ahora con el versículo 42, donde dice: Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. El anillo de sello, este era un emblema de oficio que le dio a José autoridad para hacer leyes y proclamaciones en todo Egipto. De manera similar también a Jesús se le daría la autoridad del Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo puede decir: muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, pero el Padre que mora en mí hace las obras. Juan, capítulo 14, versículos 9 y 10. Por otro lado, el lino fino y la cadena de oro indicaban el estatus de José como miembro de alto rango de la propia casa de Faraón. Hay un maravilloso ejemplo en este pasaje de la fidelidad de Dios. Como se recordará anteriormente, su padre le había dado a José una túnica especial, lo que indica que Jacob lo tenía en alta estima entre sus hermanos. Sin embargo, sus hermanos lo habían despojado de esa túnica y lo habían vestido como esclavo. Pero ahora, después de muchos años de fidelidad a José, le devolvieron su túnica con intereses. Su nueva ropa representaba un grado de honor y estima aún mayor que el que había perdido anteriormente. Continuar con los versículos 43 y 44, donde dice: Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. El hecho de que José subiese a su segundo carro, note que lo convertía en el segundo ciudadano en la tierra y la autoridad suprema de Egipto, después de la del rey. Es por eso que el faraón expresa así la autoridad de José cuando dice: y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Versículo 44. Literalmente, el texto deja bien claro que nadie en el reino podría moverse sin pasar por la autoridad de José, ya que todas las acciones tomadas por otros en el reino
tenía que tener la aprobación de José. La culminación de los honores otorgados a José por el rey de Egipto, el joven hebreo, recibió un nuevo nombre, lo que significa que José era reconocido como alguien acreditado por las autoridades egipcias y particularmente por el faraón, como parte de aquella cultura. Continuará con el versículo 45, donde dice: Y llamó Faraón el nombre de José Sanat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Faraón llamó a José Sanat Panea. Nótese que la práctica de dar a extranjeros nombres egipcios ha sido bien demostrada. El historiador Josefo lo traduce como si fuese descubridor escondido. Pero el significado del nombre dado a José, sin embargo, es algo incierto, ya que se ha sugerido, por ejemplo, Dios ha hablado y vive. También se ha sugerido aquel que sabe las cosas o abundancia de vida. Note que el caso de José se asemeja también al de Daniel, ya que ambos recibieron nombres paganos, pero no se contaminaron con religiones paganas. Y tanto José como Daniel, ellos se mantuvieron fieles, adoradores de Jehová Dios, el único Dios vivo y verdadero. José también recibió una esposa egipcia, una gentil llamada Asenat, que significa la que pertenece a la diosa Neit. Hasta donde se sabe, José practicó la monogamia y no tuvo más esposas. Nótese que el joven José fue separado de su familia a la edad de 17 años y fue vendido como esclavo a los madianitas. Sirvió como siervo en la casa de Potifar, sufrió la cárcel y la humillación injustamente, y después de 13 años, cuando José ya tenía 30 años, Dios lo exalta al punto más elevado de Egipto, con la excesión de Faraón. En su tiempo, Dios exaltó a su siervo, José, hasta lo más alto. Continuará con el versículo 46, donde dice: Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Se nos dice allí que cuando José se paró delante de Faraón, él tenía ya 30 años. Pero tal vez podamos pensar que en la analogía que hay aquí entre la vida de José y la vida del Señor Jesucristo, ya que Jesucristo empezó su ministerio público cuando tenía precisamente 30 años, la misma edad de José, que tomó su responsabilidad sobre la tierra de Egipto. Continuará con el versículo 47, donde dice: En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Lo que José predijo con tanta confianza sucedió en realidad. La tierra produjo muchísimo, con las manos llenas, cosechas muy abundantes. Se siguió el plan muy práctico de reunir la abundancia encontrada alrededor de las ciudades individuales en estas ciudades, ya que la cantidad depositada en reserva parecido innecesariamente abundante. En última instancia, los encargados de mantener los registros, ellos perdieron la cuenta de las reservas que realmente tenían. Quizás la aritmética había no avanzado lo suficiente como para tratar con totales tan enormes. Continúo ahora con el versículo 48, donde dice: Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimentos en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Toda la comida, probablemente además del quinto pagado como impuesto al rey, y con el cual
habría que sufragar todos los gastos corrientes del reino, ya que José compró gran parte del grano durante estos años, en que estaba mucho más barato. Continuó con el versículo 49, donde dice: recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Dice que hasta que dejó de numerar. Primero llevó cuenta de las cantidades que se compraban y guardaban, cuánto había en cada granero, hasta que fue tanto que no hubo fin de numerarlo. Era como la arena del mar, expresión hiperbólica que demostraba la gran abundancia de la misma. Y como dice, porque era sin número. Note que no solo los granos de maíz, sino hasta las medidas de los mismos, cualquiera que fuese el uso. Así, por ejemplo, Artapanus, un escritor pagano, dice que José, cuando era gobernador de Egipto, recogió el grano de 7 años, una cantidad inmensa. Continúo ahora con los versículos 50 al 52, donde dice: y nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Los nacimientos de los 2 hijos de José, Manasés y Efraín, son mencionados para hacer saber al lector de la Biblia de dónde surgieron estos 2 padres de tribus futuras. Por los nombres que José dio a sus hijos, tenemos una manifestación de su condición espiritual, ya que el nombre Manasés no debe de tomarse como un indicativo de que José ya no se preocupaba por la casa de su padre. El resto del libro de Génesis deja bien claro que José nunca se olvidó de sus familiares en la carne. Por otro lado, el nombre de Manasés se deriva de Masá, que significa olvidar, ya que Dios hizo que José se olvidase de los malos recuerdos y de las experiencias terribles que él había vivido. El hecho de que José haya dado a sus hijos nombres hebreos, no egipcios, es una clara señal de que no se había olvidado de sus orígenes ni tampoco de su familia. El nombre Efraín procede del hebreo Jifraní, que significa me hizo fructífero. Note que la tribu de Efraín llegó a ser la más numerosa de las tribus de Israel, como señala Génesis capítulo 48 versículos 3 al 5 y también el Salmo 105, los versículos 23 y 24. Ambos nombres, Manasés y Efraín, expresan la gratitud de José a Jehová Dios por haberle preservado su vida en medio de tantas tribulaciones y además agradecerle al Señor que le ha hecho fructificar en una tierra extraña y lo hará fructificar en la tierra prometida. Continúo ahora con los versículos 53 al 57, donde dice: así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. El capítulo 41 de Génesis, nótese que termina con la llegada de los 7 años de hambre.
tal como José había interpretado el sueño del faraón. Puede verse nuevamente que todo se cumplió tal como José lo había explicado al rey. Y eso demuestra que José era un verdadero profeta de Dios. Todo lo que había predicho se cumplió literalmente. El hambre llegó, pero note que en Egipto había grano en abundancia, como José lo había ordenado en cumplimiento del mandato de Dios, ya que José sabiamente administró los recursos que había almacenado y Egipto fue salvado de la catástrofe. Los esfuerzos de aquel joven, dotado por Dios, evitó el desastre no solo de Egipto, sino también en los países circunvecinos y también los lejanos. Y voy concluyendo con esto. El Señor usa las pruebas y lo hace para prepararnos para tareas mayores. Nótese que José sufrió mucho cuando sus hermanos lo traicionaron y cuando la esposa de Potifar lo acusó falsamente. Pero Dios permitió estas pruebas, aunque podría haber sido difícil para José ver su mano en ese momento. El Señor estaba usando estas pruebas y lo hacía para fortalecer la fe de José y enseñarle lecciones prácticas que necesitaría más adelante. José no tenía idea de que eventualmente gobernaría sobre todo Egipto y en consecuencia no podría haberse preparado con las habilidades que requerían, ya que solo el Señor sabía esas cosas y usó las desilusiones, los contratiempos, la esclavitud y el encarcelamiento para estrenar a José para el futuro. Puede que nosotros no lleguemos a ser líderes mundiales, pero los planes del Señor para nuestro futuro siguen siendo importantes en el plan eterno. Y llegará el día en que todo su pueblo gobernará el mundo. De hecho, gobernaremos con él sobre toda la creación, por toda la eternidad. Pero ahora Él nos está preparando a cada uno de nosotros para estar listos para ese gran papel de liderazgo y por tanto usa cada circunstancia en nuestras vidas para nuestro bien espiritual, incluyendo el sufrimiento y las dificultades. Pero la misma palabra de Dios nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8, versículo 28. Amigo y amiga oyente, en su providencia Dios orquesta todos los acontecimientos de la vida, lo cual incluye también el sufrimiento, las tentaciones y el pecado, con miras a nuestro beneficio tanto temporal como también eterno. Pero lo cierto es que Dios quiere traer salvación a tu vida, pero para ello eres tú y solamente tú, que me estás escuchando ahora, amigo, amiga, oyente, quien debes de decidir por tu propia cuenta el entender que todo cuanto está pasando en tu vida, Dios tiene control absoluto de todo. Pero mejor será que le entregues tu corazón, que le entregues tu vida, para que Él realmente pueda hacer de ti esa persona digna, esa persona que aunque no entiende muchas cosas que le pasan, al final, si tiene a Cristo en su corazón, lo entenderá todo. Por ello, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo en este momento a que tú puedas aceptar a Cristo en tu corazón. Estaré haciendo una oración. Si así lo sientes, ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesucristo, he pasado y estoy pasando por muchas dificultades que no entiendo, pero ahora deposito mi fe sobre ti y quiero pedirte perdón por todos mis pecados y por todos mis delitos. Creo que tú dites tu vida en la cruz del Calvario por mis delitos y pecados. Creo que tú resucitates de entre los muertos y por ello yo ahora te acepto a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre, amén.
Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.